Hablamos de las vacunas en el marco de esta pandemia que ha registrado, según lo informa oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación, 3.661 casos de personas contagiadas en las últimas horas y 138 fallecidas. Y hablamos de vacunación porque justamente allí está la salida. Vamos a presentar al doctor Guillermo Docena, que es un placer, porque Guillermo, vos tenés la capacidad de, además de hacerlo fácil, entender, muy coloquial. Sos bioquímico, sos investigador del CONICET, y ahora que tenemos en mente, estamos en modo vacuna permanentemente, ¿qué podemos esperar de los procedimientos que esté llevando adelante Argentina para tener su propia vacuna? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes. Yo lo primero que quiero resaltar que es el único país de Latinoamérica que tiene al menos 3 vacunas en curso en este momento. El resto son Brasil, aparentemente Chile, pero ninguno de los otros países aquí tiene el desarrollo que estamos teniendo. Obviamente habrá que ver cuál llega o cuántas llegan a un ensayo clínico y autorizarse. Y además las vacunas son todas de distinta plataforma, eso es importante. Porque eso va a permitir incorporar nuevas plataformas a lo que tenemos para combinarlas con las que ya están funcionando, y ese es un trabajo que también estamos viendo, que la combinación de vacunas está funcionando. Estamos hablando de vacunas porque estamos hablando de una pandemia que continuará en el tiempo. Sí, yo creo que unos años más sí, va a continuar. Y ese es otro dato para destacar, es la primera vez en la historia que se vacuna durante la pandemia, nunca antes se había hecho. Y eso refleja un poco la madurez de todo el sistema científico y el acompañamiento institucional y de las empresas y de financiación, ¿no? A ver, ¿cuál está más avanzada? Tengo entendido que la de la UNSAM con el CONICET viene muy bien y que estaría entrando en fase 1 en los primeros meses del año, si no me equivoco, en enero, febrero, ¿no? Sí, la de UNSAM con Juliana Casataro, sí, yo creo que es la que está más avanzada, y después probablemente la que se anunció ayer, la de Osvaldo Podaiser de Fundación Leloir, y después estaría la nuestra que empezamos este año en marzo. Y el año que viene estaríamos, si todo sigue bien, en condiciones de hacer la fase clínica. Y si ya empiezan con la fase 1 el año que viene, ¿en cuánto tiempo, si todo sale bien, tenemos también la experiencia de lo que ha sido las plataformas que ya están en vigencia, ¿en cuánto tiempo pensás que tenemos una vacuna de bandera? Yo creo que en el curso del año. De todas maneras, eso depende del ente regulatorio, de ANMAT, porque la forma de evaluar una vacuna, cuándo se autoriza o no, es en función de la eficacia. Y la eficacia se evalúa con los casos positivos, con los infectados. Claro. De manera que si aquí tenemos cada vez menos casos infectados, eso se dilata cada vez más. Pero ahí van a tener que cambiar las condiciones regulatorias. Claro. Dos cosas en este sentido. La primera, ¿llegaremos con las vacunas a cubrir las nuevas variantes que puede desarrollar justamente la COVID-19? Y en este sentido puntualmente, contábamos hoy más tempranito en un informe al que dábamos cuenta que se ha duplicado la cantidad de casos en personas que tienen entre 20 y 29 años y se ha triplicado en quienes tienen entre 10 y 19 años. Claramente, sectores etarios que no han recibido la vacuna o que han recibido una sola dosis. Es decir, ¿cómo llegan estas vacunas argentinas ante las nuevas variantes que en el mundo, bueno, la Delta, la Mu? Sí, hasta ahora todas las vacunas funcionan con las variantes. El tema es que con menor eficacia. Pero igualmente funciona. El ejemplo es Argentina. Fíjense lo que está pasando con Delta. Está controlada. No se está produciendo lo que se esperaba que ocurrió en otros países. Yo creo que ahí tiene que ver mucho las vacunas que se usan aquí, son distintas a otros países. Claro. Y otra hipótesis, para tratar de entenderlo, probablemente fue la dilatación de la segunda dosis. Eso permite aumentar la eficacia de las vacunas y probablemente estén funcionando mejor aquí que en otros lugares. No tengo datos para respaldar lo que digo. A ver, pregunto porque me parece que es importante. Mucha gente se está quejando porque ha recibido una primera dosis, pero todavía no le ha llegado el turno para la segunda. Sí. ¿Dilatar el tiempo entre una y otra, de una u otra manera, usted dice que ha ayudado? Mejora la eficacia. Mejora la eficacia. Comprobado. Sí, es interesantísimo porque hay una... Eso molecularmente está demostrado, el sistema inmune funciona así. El único riesgo es que digamos, sobre la persona que se dilata la segunda dosis está más expuesto con una dosis, con una sola, que cubre menos que las 2 dosis. Claro. Entonces, cuando se da la segunda dosis, la generación de anticuerpos es mucho más potente cuando se hace a mayor tiempo. Y habrá que ver qué sucede con la tercera dosis que ya se está pensando en aplicar sobre todo al personal de salud y a las personas en algunas provincias. Ya Tucumán, por ejemplo, lo anunció a partir del mes de diciembre. A ver, la pregunta es, quizás un poco antipática, ¿no tenés miedo de quedar un poquito
a contramano de la historia con las vacunas argentinas, porque quizás ya están hablando de una vacuna integrada entre la vacuna de la gripe y el COVID. ¿También se está trabajando sobre eso como una posibilidad alterna? No, quedar a contramano no, porque en primera instancia esto nunca ocurrió en Argentina. Es la primera vez que se da tanto apoyo institucional y financiero para este tipo de 60 desarrollos. millones de pesos, ¿no? Es Sí. el apoyo para... Pero eso es por Para cada proyecto. Por cada cada proyecto. proyecto. 120 en 180 total. millones. Hasta ahora 120 sí, en total. son 3. 120. Sí, exacto. 180, son 3 180. proyectos. El tema es que esto va a dejar una capacidad instalada. Entonces, si no es esta vacuna, probablemente sea otra. Y también estas vacunas probablemente se puedan adaptar a lo que acabas de mencionar, de hacer vacunas dobles o triples. Doctor Docena, mucha gente todavía no se ha vacunado, no confía en las vacunas, considera que son justamente vacunas de emergencia y dice, la verdad es que prefiero no vacunarme. Y aquí comienza la polémica también, sobre todo para quienes se desempeñan en un ámbito laboral. Estábamos viendo hoy a la mañana que Joe Biden acaba de publicar en Estados Unidos una resolución por la cual se obliga a todos los trabajadores estatales a vacunarse contra la COVID. ¿Considera usted que debe ser obligatorio? Sí, ahí hay varias cosas. Se han administrado en el mundo más de 5.500 millones de dosis. O sea, más de la mitad de la población recibió una dosis. Y se ha demostrado que son seguras y eficaces. Por lo tanto, dudar de estas nuevas vacunas no tiene ningún sentido. Y además han controlado la epidemia. Venimos controlando la epidemia. Un ejemplo es en Argentina. Con respecto a la obligatoriedad, yo quisiera hacer la salvedad que con vacunas autorizadas es un poquito difícil legalmente obligar a vacunar. Estados Unidos ya tiene una vacuna aprobada, que es la de Pfizer, por lo cual ahí sí está en condiciones, como hay otras vacunas obligatorias en nuestro país. Lo que sí se puede hacer es tratar de imponer para ciertas actividades que no sean esenciales, que la gente esté vacunada, como anoche ir a la cancha, si no está vacunado no va, ir al cine, un teatro, actividades sociales. Pero lo que es laboral, yo creo que con una vacuna autorizada es más complicado. Bueno, algunos especialistas opinan de que estamos viviendo en este momento la pandemia de los no vacunados, con 600.000 casos todos los días en todo el mundo. Prácticamente la gran mayoría corresponde a personas que no han recibido ninguna dosis. Escuchaba una declaración que a mí me abrió los ojos. El virus del COVID es una porquería por donde lo mires. Es la naturaleza. Sí, pero ha dejado un tendal de vidas humanas dando vuelta. Pero dentro del contexto de lo que son los virus y las bacterias, quizás es más benigno de lo que uno podría haber imaginado. Doctor Pollack decía, si el virus del HIV se transmitiera de la misma manera que se transmitió el COVID, ponía en riesgo la raza humana. Es probable, se transmite de otra manera, este es mucho más fácil. Ahora, si este virus fuera más letal que otros, como el MERS, hubiera desaparecido, porque elimina el reservorio. Entonces la naturaleza está encontrando el punto de equilibrio ideal, transmitirse mucho y eliminar el reservorio en un porcentaje bajo, 1 o 2%. Entonces tienen más capacidad de diseminarse en el planeta. Por eso, fundamental las vacunas para frenar la transmisión, evitar que haya nuevas variantes, pues las variantes no solo nos afectan a nosotros, saltan de especie a especie, se refugian en otra especie y después pueden volver porque siguen mutando. Doc, muy cortito sobre el final, consultarle, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo difieren? ¿Cuán diferentes son las consecuencias de una persona que tiene COVID con vacunas a la persona que no tiene COVID sin vacunas? Porque hemos hablado durante toda esta pandemia de, por ejemplo, pérdida de olfato, de lo que ya sabemos, pero también hay otras consecuencias. ¿En qué se diferencian? Sí, en primera instancia, en lo que se refiere a la protección inmune, eso es fundamental. El que tuvo COVID y se vacuna va a tener más inmunidad que el que no tuvo COVID y recibe la vacuna. Eso es un estudio que hicimos en Argentina, se verificó, se confirmó, en otros países con otras vacunas ocurre lo mismo, de manera que estar enfermos como si fuera una dosis más. Por eso el que está enfermo y recibe una dosis es como si tuviera el esquema completo, tiene niveles de anticuerpos muy altos, por lo cual ese es un punto a favor. Claro. El otro punto en contra sería el que tuvo la enfermedad. La enfermedad es muy distinta de uno a otro. Claro. Y la patología, la severidad, depende más de cómo uno reacciona del sistema inmune. Pero de todas maneras, el virus y las distintas variantes tienen distinta implicancia clínica. Puede tener distinta afectación, sistema nervioso, corazón, como decías, etcétera.
Guillermo, gracias. Un placer como siempre y gracias por el laburo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí al doctor Docena. Y